Bienvenidos a la cuarta cátedra libre del Foro de Filosofía Humanista. Yo soy Juan José Arbeláez, Yo me llamo José Luis Hidalgo. estudiantes del grado undécimo. Le damos la bienvenida a la cuarta cátedra libre de nuestro Foro Humanista 2023. Agradecemos a los asistentes por participar de este proyecto institucional en el que buscamos establecer un ejercicio formal de la razón ilustrada de los jóvenes antioqueños frente a los problemas políticos de la realidad que la realidad les impone. Este año hemos trabajado a partir de la siguiente pregunta: ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el sujeto contemporáneo para el despliegue de su libertad? Realizaremos nuestros agradecimientos a todos los que están aquí, pero sobre todo agradecemos a nuestro ponente, Jens Garden. Para poder mantener el orden dentro del espacio, les pedimos a todos que las preguntas las escriban y las pregunten para formular al final de la ponencia. Bueno, a continuación vamos a dar alguna información sobre el ponente. Jens Gardner es estudiante de filosofía de la Universidad de Antioquia, interesado en estudios literarios y la filología en su sentido más estricto, la investigación sobre las condiciones de interacción y constitución ética de las culturas a través de la exploración arqueológica de los discursos que en el interior de ellas se producen. Ha dedicado sus estudios en la atención de la historia de la civilización occidental, que se ha anquilosado en la valoración dicotómica de la escritura y la oralidad, indagando sobre la relación entre individuo y comunidad en el marco metodológico de la lingüística histórica, bajo el paradigma del relativismo lingüístico propuesto por Benjamin Wolf y Edward Sapir. Esto deviene inevitablemente en un regreso a las fundamentaciones metafísicas de la moral, en la medida en que el conocimiento de las formas y dispositivos de las interacciones humanas arrojan luces sobre la manera en que cada comunidad establece los valores éticos, religiosos y políticos que la gobiernan y le dan sentido. Ha cultivado entonces un acervo bastante ecléctico en que han sido paradigmáticos el enfoque genealógico de Friedrich Nietzsche, la teorización sobre la construcción social de los signos lingüísticos de Jacques Derrida, el criticismo idealista de Immanuel Kant y la propuesta del materialismo dialéctico de autores como Karl Marx y Manuel González Prada, y su devenir en contemporáneo en propuestas tales como el ecosocialismo de Jorge Rickman y el ecofeminismo de las filósofas españolas Alicia Puleo y Yayo Herrero. Por último, recordar que el espacio de preguntas es al final. Se va a dar un espacio previo para que anoten las preguntas y las redacten o cualquier comentario que tengan hacia el ponente. Bueno, ya sin nada más que decir, damos la palabra a nuestro ponente. Gracias, José y Juan José. Quiero empezar también agradeciendo sobre todo a nuestros colegios invitados em, am, por haber asistido a este evento que cierra nuestro foro este año. Realmente, pues, una de las cosechas más significativas de este proyecto gimnasiano es justamente que nos hayamos hermanado con otros colegios para pensar críticamente a propósito de nuestro territorio y del mundo. Y por ahí es que quiero comenzar respecto de un asunto muy coyuntural. Hay varios aspectos de esta ponencia que suelen ser odiosos en el marco de la filosofía, porque por un lado es una ponencia que reacciona, mi cátedra, con mi cátedra pretendo reaccionar a una coyuntura presente y marchante, y sabemos que la filosofía suele equivocarse al momento de leer el mundo inmediato, el mundo que está acá cerca, antes de tomar distancia. Hegel, en quien no nos vamos a detener más que para esta frasecita, decía famosamente que la filosofía siempre llega tarde, y uno podría agregar, la filosofía siempre debería llegar tarde. Eh, el otro aspecto que suele ser odioso es que habrá un carácter anecdótico en esta ponencia, que también en la filosofía eh, suele causar trastabillas, pero que yo creo que es importante de todas formas para dar cierre y para recoger el proceso de este año. La reacción, cuando yo estuve preparando esta ponencia, pues en los últimos 15 días estalló en el Medio Oriente un conflicto
es muy difícil elegir la palabra. Hay quienes dicen no es una guerra, es una masacre, y yo no sé si, si es cierto así. Hay quienes están llamándolo un holocausto, y yo no sé si es irresponsable utilizar este tipo de conceptos tan a la ligera, pero ciertamente es algo que, como yo ya había pensado que mi ponencia se trataba del fin del mundo, del problema del fin del mundo y de la conceptualización del fin del mundo en la filosofía, pues este estallido entre el Estado de Israel y el grupo extremista Hamas en la frontera, en la franja de Gaza, pues me reclamó pensar en esto, y me reclamó pensar sobre todo en un cierto concepto del confinamiento y de la diferencia y de la marcha, digamos, segura de todos los seres vivos y de los humanos con ello hacia ciertos fines del mundo que precisamente se han desarrollado en el marco del pensamiento judío y del pensamiento musulmán, ¿sí? La inmanencia de la existencia humana y el valor de esa inmanencia reclama una atención muy particular que ya veremos el pensamiento más occidentalizado, el pensamiento sobre todo más capitalista, es más bien incapaz de comprender. Emmanuel Levinas, que fue un filósofo argelino, víctima también, pues primero de la ocupación francesa de Argelia, que fue otro estallido opresivo y terrible, reflexionó acerca de lo que él llamaba la santidad del otro. Él, siendo judío, considera que la validez de las acciones éticas, que la validez de la vida no se da en un sentido trascendental, en la promesa o en la recompensa de una vida que viene después de la muerte, sino que está encerrada en el lapso compartido entre seres humanos. Entonces dice Emmanuel Levinas algo como que la tierra santa comparada con el otro, incluso si el otro es una persona ofendida, ¿sí? Es un desierto sin valor, ¿cierto? Un amasijo de madera que no significa nada. Y es entonces esa relación con el otro y esa cierta santidad, ese respeto absoluto por la existencia del otro y por la posibilidad de que el otro viva completa esa vida que debe vivir en solamente un límite que uno podría llamar muy corto, equivale a pensar que la muerte, ¿sí? y el desconocimiento de los otros es también provocar un fin del mundo, ¿sí? Porque reconocer ese valor del otro, de las demás personas, de la cara del otro, equivale también a la posibilidad de que alguien me reconozca, ¿cierto? Quería empezar por ahí, porque me parece de todas formas que no podemos pasar de largo lo quizás más importante que está pasando en el mundo en este momento, que es algo sobre lo que debemos reflexionar y que es algo que evoca un montón de imágenes a propósito de lo que es titulado el fin del mundo, ¿sí? El carácter del foro de filosofía, cuando yo me senté a pensar en esta ponencia, pues yo me daba cuenta un poquito, más o menos siempre, el foro de filosofía se ha tratado del fin del mundo, ¿sí? Y indagando sobre eso, encontraba una reflexión de Jacques Derrida en unas conferencias que dio y que tituló Los espectros de Marx, en las que él le está contestando a un filósofo también francés de raíces japonesas, que es Francis Fukuyama. Francis Fukuyama, en algún punto con la disolución de la Unión Soviética, ¿cierto? Con todos estos conflictos que cierran el siglo XX, ¿sí? Que cierran las seguridades que ofrecía la modernidad hasta el siglo XX, declara el fin de la historia, y Francis Fukuyama recurre a este concepto constantemente, el fin de la historia. Jacques Derrida, que es un marxista de izquierda, bastante radical en su marxismo, responde a Fukuyama que no, ¿cierto? Reclama que no puede haber un fin de la historia y señala un cierto vicio de la filosofía. Voy a leer este fragmentico.
¿Cómo se puede ir con retraso respecto al fin de la historia? Cuestión seria, pues obliga a reflexionar de nuevo sobre lo que pasa y merece el nombre de acontecimiento después de la historia, y a preguntarse si el fin de la historia no es solamente el fin de un cierto concepto de la historia. Es esta quizás una de las cuestiones que habría que plantear a quienes no se contentan solo con ir con retraso respecto al apocalipsis y al último tren del fin, sin ir, por así decirlo, asfixiados, sino que además encuentran el modo de sacar pecho con la buena conciencia del capitalismo, del liberalismo y de las virtudes de la democracia parlamentaria. Habla Derrida de un cierto pan de apocalipsis, llama él, del que los filósofos nos llenamos la boca muy fácilmente, ¿sí? Y con el que nos permitimos declarar cosas tales como el fin del mundo. Y es ese el espacio de reflexión en el que tenemos que aprender de todas formas a navegar los filósofos, porque el pensamiento de la filosofía, la ascensión hacia el tal mundo de las ideas, ¿cierto? Hacia los conceptos generales, hacia los valores absolutos, si es que los hay, equivale inevitablemente a que lleguemos a ese tipo de alcances, como describir y advenir el fin del mundo. También en otros sentidos, porque cuando hablamos del fin del mundo, pensamos, son varias imágenes las que se evocan, ¿cierto? Pues una, lo primero, el apocalipsis, quizás, ¿cierto? Y si somos más laicos, pues entonces la crisis ecológica, ¿cierto? Y el desarrollo desmedido del capitalismo voraz, ¿cierto? La disolución de los pueblos, del tejido social, hasta si fuéramos negacionistas de que es el ser humano el artífice de su fin del mundo, pues en cualquier momento puede explotar el parque Yellowstone en Estados Unidos, ¿cierto? Y transformar completamente el planeta que conocemos. Pero también cuando pensamos en el fin del mundo, podemos pensar en el fin de cada mundo, de cada persona, ¿sí? O en el fin de un proyecto determinado, ¿cierto? En la finalidad en la terminación más bien de una vida. Pero también cuando decimos el fin del mundo, el concepto de fin, y por eso esta ponencia es el fin del mundo, ¿sí? Porque cuando hablamos del concepto de fin en filosofía, nos estamos refiriendo concretamente a lo que Kant llamaría una representación hacia la que la voluntad se puede dirigir, ¿cierto? Entonces se trata también acá de que exploremos cómo podemos darle sentido, ¿sí? ante, ante la crisis todos los días creciente de la realidad que conocemos, cómo podemos darle sentido y dirigir nuestra voluntad hacia propósitos que reivindiquen el valor de nuestras interacciones y el valor de nuestras vidas. Entonces, sobre el fin del mundo, no nos referimos propiamente a su finalidad, ¿sí? De hecho, eh, considero que no hay una finalidad en el mundo si describimos el mundo como la acumulación de todas las cosas que existen, ¿sí? Y el mundo no es simbólico, ¿sí? El mundo no está provisto de sentidos, ¿sí? Y por eso mismo es que debemos inventarlos y debemos hallarlos. Tampoco necesariamente vamos a hablar del asunto de el fin de cada mundo, sí, la muerte de los otros, la pérdida, la separación, la ruptura de las relaciones humanas, excepto porque metodológicamente es bueno para hacer la metáfora, ¿sí? Para hablar del asunto general. Y aunque sería perfectamente válido que hablemos del tema de la crisis ecológica y de lo que ya sabemos muy bien es el desmoronamiento de nuestro mundo humano tal y como lo conocemos debido a los daños ya irreversibles que causamos en nuestro sistema planetario, pues para eso sí los invito a que revisen la revista del año pasado, hubo unas muy valiosas reflexiones allí. Pero de lo que quiero hablar entonces es de cierta amenaza que aparece
en estos últimos años a lo que titulábamos o nombrábamos en nuestro protocolo, en nuestra convocatoria para este año, la inteligencia y la creatividad y el trabajo, ¿cierto? La automatización, los procesos de automatización del trabajo siempre han acompañado a la especie humana y a todas las comunidades y, por cierto, a todas las profesiones, ¿sí? E incluso enseguida vamos a hablar un poquito de las inteligencias artificiales y el chat GPT que inevitablemente nos ha llamado a hablar de él este año. Los autómatas son un problema bastante antiguo, ¿sí? Descartes habló profusamente de los autómatas, al igual que Agustín y Tomás de Aquino en su momento en la Edad Media. Los griegos hablaban de las estatuas que se confundían con personas, ¿cierto? Y de mecanismos complicadísimos que facilitaban el trabajo. Sí, que en ese sentido, cuando se dice facilitar el trabajo, típicamente pensamos en reemplazar a los trabajadores, lo cual es bastante problemático. Pero lo que sí da la impresión es que, en efecto, la aparición en nuestros entornos comunes de interacción, ¿cierto? La aparición en los celulares de cada uno y la aparición gratuita en nuestras redes sociales y en lugares totalmente accesibles, de las inteligencias artificiales, de los modelos de lenguaje y de los aplicativos para generar imágenes, para generar música, para generar todo tipo de productos. Hoy en día ya no existen la música, ni los videos, ni las imágenes, sino el contenido, ¿cierto? La producción de contenido, del tal contenido, sí parece que es como algo distinto a todo lo que haya pasado antes, sí parece que es distinto de la máquina de vapor, sí parece que es distinto de la bomba nuclear, quizás más parecido a la bomba nuclear que a la máquina de vapor, pero sí parece que es distinto a otros desarrollos tecnológicos y sí parece que amenaza cierta cosa que durante miles de años los humanos consideramos que no estábamos dispuestos a renunciar, ¿sí? Que no estábamos dispuestos a abandonar. Y era la posibilidad de la creatividad, lo que quizás acá en el gimnasio se haya acuñado el concepto más adecuado, de la creatividad regida por reglas, ¿sí? La claridad antes del mundo neoliberal de que la libertad nunca se trató de la ausencia de límites, es decir, de la ausencia de fines, ¿sí? Cuando pensamos en fines también pensamos siempre en esta imagen del límite, del confín. Nunca se trató de eso, ¿sí? La libertad justamente funciona sobre unas reglas determinadas de interacción, de producción, de creatividad y de exploración. Unas reglas que, por cierto, no están, vuelvo y repito, el mundo no es simbólico, en el mundo no están los símbolos, ¿cierto? En el mundo no están los valores ni los sentidos, sino en las interacciones que nos hacen encontrar dentro de ese mundo. En algún momento, cuando empezamos este tema de las cátedras libres, presentaba yo con el profesor Juan Luis una cátedra que se llamaba Territorio como Ley y Génesis de la Polis. Y allí evocaba yo a Ludwig Wittgenstein, un filósofo alemán muy importante, al que deberían leer, además fantástico en sus formas y en su estilo filosófico de escritura. Y él habla del ajedrez y toma el ajedrez como un paradigma para explicar qué es el asunto de la libertad y qué es el asunto del lenguaje y del pensamiento, de los espacios simbólicos. Y es que el ajedrez no es ni el tablero ni las fichas, ¿cierto? Ni siquiera exactamente los jugadores ni las jugadas. El ajedrez es las reglas que existen únicamente mientras nos sentamos a interactuar con ellas, ¿sí? A interactuar a través de ellas. Y pensaba yo nuevamente en eso y pensaba yo además muy triste porque estos últimos 15 días creo que para todos han sido desoladores al ver lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en la Franja de Gaza. Y pensaba yo en ese asunto del sinsentido, ¿sí? De la ausencia de sentidos ante el fin del mundo. Y pensaba yo también entonces en que nos quedamos demasiado en la idea del tal por qué, ¿sí? De buscar esas causas últimas que no vamos a encontrar. Y volví, me encontré con Wittgenstein y es muy interesante su solución.
¿sí? Cuando tú te sientas a jugar ajedrez, preguntar por qué el peón se mueve así es absurdo, ¿sí? Es una pregunta extrínseca del juego de ajedrez, ¿sí? No estás jugando ajedrez cuando preguntas por qué el peón se mueve así. Y la respuesta siempre es finalmente porque sí. Y entonces hay preguntas más interesantes que se puede hacer a propósito de este mundo tan vaciado de sentido, tan de relicto, cómo ocurren las cosas, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Y entonces pensaba yo, nos enfrentamos a un desarrollo tecnológico sin precedentes, lo cual no es insignificante, ¿sí? Los desarrollos tecnológicos no son simples resultados de las culturas, de hecho, al contrario, yo incluso invitaría a pensar que el desarrollo tecnológico es la plataforma sobre la que la cultura se desarrolla. Y estamos hablando de tecnología en un sentido muy amplio, ¿cierto? Así como Juan Luis nos explicaba, el profesor Juan Luis en la cátedra pasada nos explicaba que el crédito es una tecnología, ¿cierto? Que el saber es una tecnología, etcétera. Hay cierto, a priori entonces, como técnico mediático en las culturas, en el tejido social, en cómo se configuran los diferentes tejidos sociales. Y que nos aparezca esto sin precedentes nos obliga entonces a pensar también en una respuesta sin precedentes. Yo considero que las circunstancias, que todas las circunstancias que en este momento nos llevan a interpretar que el final viene, tienen que reclamar una cierta actitud muy complicada de llevar, que Jorge Richman ha llamado esperanza contrafáctica, por ejemplo, o que Antonio Gramsci llamaba el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, o que Max Horkheimer llamaba en forma de imperativo: debemos ser pesimistas teóricos pero optimistas prácticos, y debemos temer lo peor y así todo intentar lo mejor. Es el reto que yo les propongo acá, que ante el temor, ¿sí? Y ante lo que incluso la ciencia y la vanguardia de la ciencia nos puede mostrar como el final, ¿sí? Como el final de este tiempo que nos tocó a los seres humanos, pues responder de cierta forma que no nos hace falta que haya una garantía de éxito al final del camino, que haya una garantía de salvación al final del camino para actuar como nuestro pensamiento universalizable, general, nos puede enseñar, ¿sí? ¿Por qué actuar de otra manera? ¿Por qué reivindicar la existencia del otro? Es una pregunta absurda en la interacción con el otro, ¿cierto? ¿Cómo y cuándo y de qué, por medio de qué dispositivos, por medio de qué tecnologías? Este desarrollo tecnológico sin precedentes, ¿qué es entonces? ¿Cierto? La tal inteligencia artificial. ¿Qué es una inteligencia artificial? Lo hemos explorado de varias maneras. El conversatorio que tuvimos a mediados de este año y antes de eso la cátedra del profesor Federico García nos explicaron muy bien, nos describieron cómo funciona la IA, cómo es un modelo de lenguaje, cómo es una red neuronal, qué es el tal machine learning. Eso es lo menos importante de todo, ¿sí? ¿Qué es una IA? Es lo que menos nos tiene que importar precisamente en este momento. ¿Para qué la usamos incluso? Diría yo y les propondría, tampoco es importante precisamente para qué la usamos. Primero que nada, porque en todo dispositivo está predeterminada su utilización, ¿sí? Y acá voy a controvertir un poco cierta posición que hubo en las cátedras pasadas. Más o menos hemos llegado cada vez a que la IA, ¿sí? A que ChatGPT, como cualquier otra tecnología, es inocua, está vaciada de sentidos morales o políticos, excepto por cómo la decidamos utilizar, ¿sí?
Y yo pensaba en estos días en una analogía que es quizás demasiado facilista como analogía, pero que yo creo que funciona. Sí, tú también podrías decir eso de las pistolas. Sí, una pistola no mata a nadie si no hay una persona malintencionada que la coge para matar a alguien. Sí, pero la pistola está hecha para matar, ¿cierto? Em, entonces siempre todos los dispositivos contienen en sí mismos también en su propio diseño y en el propio sentido, en sus propias condiciones de producción, condiciones materiales de producción, el sentido y el uso que ha de dársele. Eh, lo que me parece más importante de pensar con las inteligencias artificiales es qué tipo de mm, fantasías, qué significa para nuestras representaciones este tipo de tecnologías. Pensemos, por ejemplo, lo cual, excepto algunos, excepto a la rectoría, quizás, del gimnasio internacional, algo que no nos tocó a nosotros nunca sentir en nuestras representaciones, ¿sí? El desarrollo de la bomba nuclear y el temor constante del fin del mundo producido por la mutua destrucción asegurada entre el bloque capitalista dirigido por Estados Unidos y el bloque comunista dirigido por la Unión Soviética, ¿sí? Eso es lo más interesante de la bomba nuclear. Fue lo más interesante de la bomba nuclear para la filosofía. No qué es una bomba nuclear, eso no es importante para la filosofía. Y no tampoco para qué se usa una bomba nuclear, pues las bombas se utilizan para explotar, para matar mucha gente muy rápido, ¿cierto? Lo interesante es qué tipo de representaciones crean el imaginario colectivo que exista un dispositivo hecho para matar a mucha gente muy rápido. Y entonces pensemos en qué tipo de representaciones nos generan los autómatas, los robots, y sobre todo los robots ahora tan desarrollados como el ChatGPT. Pensemos, por ejemplo, en qué tipo de representaciones se ha llevado al cine, ¿cierto? A la literatura. Es ciertamente entonces, primero que nada, nuestro, nuestro pensamiento hacia, hacia todos los dispositivos, pero en particular estamos hablando de las inteligencias artificiales y de la automatización del trabajo vía inteligencias artificiales, ¿cierto? Hay que recordar que no es ChatGPT el tema, es que se está haciendo con cierta forma de la creatividad humana a través del dispositivo ChatGPT. Es un, nuestra actitud es siempre la del fetiche en estas situaciones, ¿cierto? El fetichismo fue un concepto muy importante en la filosofía de Marx, ¿sí? En su Capital. Y él explica más o menos muy claramente, muy fácilmente, pero es contundente en cómo funciona el fetichismo, cómo funciona nuestro pensamiento profundamente fetichista. ¿Sí? Es la atribución de valores intrínsecos a cosas que tienen valor solamente extrínseco. Sí, él utiliza el ejemplo, lastimosamente no había smartphones y tantas cosas tan mercantilizables en su momento porque hubiera encontrado ejemplos maravillosos. Él habla de una levita, que es algo así como una chaquetica muy liviana, muy ligera, y él evoca esta imagen de que el fetichismo de las mercancías consiste en cuando la señora, o bueno, no ataquemos a las señoras que no tienen la culpa. El señor llega a la tienda a comprar la levita y se le olvida, si él se imagina la levita como si hubiera llegado del cielo y se hubiera posado en el gancho de ropa y se le olvida que hay trabajadores detrás de ello, que hay materiales naturales transformados, ¿cierto? Que hay ideales del proceso de trabajo que se materializaron en la constitución de esa prenda. Eso es fetichismo, ¿sí? Eh, y entonces, hace unas semanas, conceptualizaba junto con algunos alumnos de décimo y undécimo con los que con los que fue el gimnasio, quienes representaron al gimnasio en el Congreso Filosófico del Colegio Jesús María. Y hacíamos ese ejercicio. ¿Qué pasa si fetichizamos un cierto dispositivo, una cierta cosa que parece que emula agencia, ¿sí? Que emula subjetividad? Cuando fetichizamos un objeto, pues lo convertimos en un tesoro, en cierto objeto mágico,
¿sí? Pero cuando no se trata de fetichizar un objeto, sino una tecnología, y en particular una tecnología que procura emular los procesos que hace un ser humano, entonces ¿en qué la convertimos? ¿Sí? La convertimos literalmente en un ídolo. Ese por un lado. Por otro lado, eh, implican nuestras representaciones, estas representaciones siempre apocalípticas, ¿cierto? Siempre fatales de las posibilidades de los avances tecnológicos. En este caso nos implica también una cierta renuncia a la humanidad. Sí, no a la humanidad grande, al proyecto grande de la humanidad o al proyecto de la historia de la humanidad, no, a la humanidad en cuanto que la dignidad de cada individuo, ¿cierto? Hemos insistido bastante en la amenaza que ha representado el desarrollo de las inteligencias artificiales para lo que llamamos los trabajos creativos. Ahí hay algo de falso de parte de nuestra al insistir tanto en eso del tal trabajo creativo. Trabajo significa creativo, si es trabajo es creativo. Pero entendemos más o menos a qué nos referimos, ¿cierto? A las artes, ¿cierto? A la literatura, a la filosofía, a lo que no es automatizable, a lo que el ser humano no realiza maquinalmente, ¿sí? Al verdadero trabajo y en ese sentido al trabajo ocioso. Y lo llamativo a este respecto es que pues, los promotores y los desarrolladores de estas tecnologías nos prometieron que los trabajos más odiosos, ¿sí? Los trabajos más aplastantes y más monótonos iban a reemplazarse gracias a estas máquinas, ¿sí? Los trabajos más peligrosos, por cierto. Y luego lo que vemos es que los obreros están en las mismas, ¿cierto? Todavía eh, las guerras las están librando las personas pobres manipuladas por poderosos. Sí, todavía existen los trabajos de oficina de llenar y llenar y llenar y llenar y llenar sin ningún pensamiento real de por medio tablas de Excel encerrados en una oficina 8 horas seguidas, ¿cierto? Eso sigue existiendo y en cambio estamos maravillados porque el ChatGPT escribe un poema. Si tú le dices, escribe un poema en el estilo de Eduardo Carranza, te saca un poema en el estilo de Eduardo Carranza. Y si tú le dices, constrúyeme una reflexión filosófica en torno a X cosa. El otro día veía una que me pareció espantosa, es que explícame la teoría de construccionista de Jacques Derrida como si yo fuera un niño de 5 años. Y lo hacía bastante bien, más o menos bastante bien. ¿Cómo se llama la aplicación la que hace pinturas? Midjourney, ¿sí? Nos asombramos, nos llenamos de asombro porque Midjourney pinta, ¿sí? Y porque, ay, tan bueno, entonces ya no hay que pagarle a un diseñador, entonces ya no tenemos que buscar un pintor, ¿cierto? Entonces ya no necesito un corrector de estilo, ¿sí? Entonces ya no necesito quien me organice la tesis, ¿sí? Es una eh, desvalorización de la humanidad que se muestra en los productos que solamente los seres humanos éramos capaces de hacer, que todavía solamente somos capaces de hacer. Sí, ciertamente se trata de que nos quedamos en las meras apariencias cuando pensamos que eso ciertamente sí es pintura o sí es poesía. Y por último, además, pues entre estas representaciones, y esa es la que se materializa en las películas de ciencia ficción, ¿sí? Y es nuestra obsesión, es asombroso desde cuán temprano entra en el discurso de los adolescentes y de los niños la palabra postapocalíptico, que si ustedes lo piensan, eso es un concepto durísimo, o sea, apocalipsis ya es muy complejo. ¿Sí? Como concepto, como interpretación de los textos sagrados, por ejemplo. Muy complejo y encima ponerle post antes. Y desde los 6 años, hoy en día todos los seres humanos saben que es post-apocalíptico. Y se explica, es la primera descripción de un videojuego, ¿sí? En un mundo post-apocalíptico y de las películas, en un mundo post-apocalíptico y de la literatura de ciencia ficción, en un mundo post-apocalíptico. Y pensamos un montón en eso, y pensamos ciertamente cuando aparece el ChatGPT que lo que va a hacer es dominarnos en algún momento, ¿cierto? Hay un concepto, se llama el basilisco de Rocco, que es un experimento mental
cuyo desarrollo fue interesante porque se dio en foros de internet donde varios filósofos se sentaron a discutir al respecto. Y es esta idea de que cuando la inteligencia artificial, cuando ocurra el momento de lo que llaman la tal singularidad, cuando ocurra la anomalía y la inteligencia artificial gane conciencia de sí misma y tenga, por lo tanto, control, como ya lo tiene, de todas las tecnologías, de todos los dispositivos, de todas las redes de comunicación, pues lo que va a hacer cuando tenga acceso a tanto poder es dominar, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, el Basilisco de Rocco propone algo así como: no hay que hablar tan mal de la inteligencia artificial, ¿sí? Hay que más bien ver sus virtudes y tal, porque cuando sea nuestra emperadora y nos domine a todos, se va a acordar, ¿sí? Y se vengará de los que se pusieron en su contra. Y es muy llamativo que pensemos tan fácilmente en estas imágenes. Es muy llamativo y es algo que ha llamado la atención desde siempre. Sí, Estanislao Zuleta lo puso muy claro. Nunca nuestra miseria y nuestra incapacidad, no me la sé textualmente, pero nuestra miseria y nuestra incapacidad nunca se ve tanto como cuando intentamos imaginar la felicidad, ¿cierto? Somos tremendamente incapaces para imaginar este tipo de procesos. E imaginamos, por ejemplo, más fácilmente el final del mundo completo, sí, la catástrofe total, que el final de las condiciones que nos llevan hacia esa catástrofe. Frederick Jameson, filósofo estadounidense también muy interesante, que les recomiendo mucho, lo resume de la mejor manera que yo conozco. Imaginamos más fácilmente el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y vuelvo y les traigo a colación estos ejemplos de la literatura y los videojuegos y las películas. Cuando ustedes juegan de estos videojuegos postapocalípticos, ¿qué hay todavía en ese mundo postapocalíptico? Mercaderes, ¿cierto? Armas que se compran. ¿Sí? No imaginamos un mundo postapocalíptico sin capitalismo. Y eso es muy llamativo de nuestra forma de representar, de representarnos estas ficciones, estas ilusiones de un futuro tremendista, ¿sí? Y que requiere entonces cierta obstinación de nuestra parte. Cierta obstinación que les voy a proponer contiene tres partes, ¿sí? Tiene tres caras o se ve desde tres perspectivas. Cierta obstinación en la historia, en el conocimiento de la historia, en el conocimiento de los arcanos que nuestras sociedades contemporáneas todavía poseen de lo que la especie humana ha sido en muchas ocasiones. Y esa obstinación, Jorge Richman la propone con, los españoles son muy peculiares porque utilizan como frasecitas así muy casi que de comercial de televisión para describir las teorías, pero les sale muy bien. Lo llama las 4 Bs, ¿sí? Las 4 Bs, y dice Jorge Richman que siempre nos quedarán las bacterias, y está hablando de nuestro pensamiento, ¿sí? No está hablando de cosas, de proyectos políticos concretos que va a llevar o de proyectos tecnocráticos. Siempre nos quedarán las bacterias, ¿cierto? La, en últimas, indestructibilidad de la vida, ¿sí? Y el reclamo en esa indestructibilidad de salirnos de la ibris y de la soberbia humana, de creernos exceptuados, ¿sí? Desbordadores del sistema de la vida que realmente nadie nunca podrá destruir. La segunda B siempre nos quedará Bizancio, ¿sí? Siempre nos quedará esa experiencia de Bizancio, esa experiencia del Imperio Romano, del Imperio Bizantino, que ante la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Del Imperio Romano latino que conocemos, de su crecimiento desmesurado, de los excesos de sus emperadores, ¿sí? A los que llegaron hacia el final, de los excesos de su gente, por cierto, de sus excesos ecológicos también. Lo que resuelve hacer el Imperio Bizantino es recular, ¿cierto? Y en cambio moderar y buscar una forma austera, y sobreviven, todos saben, mucho tiempo más el Imperio Bizantino después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Siempre nos quedarán los bosquimanos,
¿sí? Siempre nos quedará la, la transhumancia en la que nació nuestra especie, ¿cierto? La relación con la naturaleza marcada por la sabia identificación de las necesidades que van emergiendo. Sí, no quiero que piensen que les estoy proponiendo que nos volvamos anarcoprimitivistas y que cada uno se vaya para una cabaña, sí, a vivir como un hombre de las cavernas. No se trata de eso. Sí, se trata de que en nuestras representaciones se mantengan siempre estas imágenes que nos muestran que hay otras formas de vivir. Y por último, siempre nos quedarán los bonobos. Sí, los bonobos, para quien quizás no lo sepa, son unos primos de la especie humana, unos de los grandes primates, que tienen una peculiaridad, son animales eusociales, ¿sí? Viven en manadas, en pandillas, creo que se llaman las manadas de primates. Y mientras que al parecer las otras especies de grandes simios resolvemos nuestros problemas eliminando al otro, ¿sí? Provocando un cierto fin del mundo, pues los bonobos lo resuelven. Jorge Rickman eufemísticamente dice que lo resuelven por medio de la sensualidad natural, ¿cierto? Y ya ustedes se imaginarán qué quiere decir eso para la resolución de conflictos de los bonobos, pero básicamente los bonobos nunca están en guerra, ¿sí? Y es interesante porque están muy cerca de nosotros. Quiero decir, biológicamente, ¿cierto? En la descripción taxonómica de la cercanía y la lejanía entre las especies, estamos muy cerca de ellos. La otra perspectiva con la que yo quiero nombrar lo que he dicho, esta obstinación, es lo que también Jorge Rickman llama la militancia de la alegría. Y vuelvo y recurro a lo que mencionaba un poquito antes. No tendríamos que necesitar la seguridad de un punto de llegada exitoso, ¿sí? La seguridad de que sí recogeremos la cosecha, de que sí nos salvaremos. No tendríamos que necesitar esa seguridad de parte de la ciencia ni de parte de los filósofos para actuar como si ese mundo tuviera que ser, porque tiene que serlo, ¿sí? Y entonces Rickman lo resuelve en una fórmula que me parece bastante bella. Dice él, después de habernos abocado al colapso de la civilización, la ruina de la cultura y la devastación de la biosfera, no vamos a dejar encima que el capitalismo nos amargue la tarde, ¿cierto? Además de renunciar a nuestro futuro y a las posibilidades de nuestra especie y a nuestra madre tierra, pues encima vamos a renunciar a la posibilidad de pensar en que las cosas se pueden hacer mejor. Alguna vez con Ernesto hemos tenido muchas veces la discusión. El gimnasio profesa desde el principio el ideal máximo que enseña es que el mundo puede y debe ser mejor de lo que es. Y la filosofía, que es tan áspera y tan árida, pues siendo yo profesor de filosofía, lo que suelo enseñar es que, al menos desde la filosofía, lo que sí podemos decir es que el mundo debe ser mejor de lo que es, aunque no pudiera, ¿sí? Aunque no vaya a ser, aunque nada nos haga, debe serlo, y nos debemos obstinar en ese deber ser. Y por eso los filósofos somos tan fastidiosos muchas veces, porque nos obstinamos en hacer las cosas a pesar de que no se les vea futuro, ¿cierto? A pesar de que no parezca que vaya a haber ningún destino exitoso, feliz para estas reflexiones. Eso es lo que yo... bueno, y por otra parte, lo último en lo que sí hace falta, casi que lo que podríamos llamar un salto de fe, es la obstinación en el ocio. Y eso es muy difícil, sí, es tremendamente difícil y cada vez más difícil para todos. Cuando pensamos en nuestros proyectos de vida, estamos pensando siempre en una voluntad, unas acciones y unos proyectos sometidos a una finalidad distinta de esos mismos proyectos, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, todos los que están aquí están pensando, quizás los de octavo del gimnasio, un poquito menos que los demás, pero todos están pensando en qué voy a estudiar, ¿sí? ¿Qué voy a estudiar? Y cuando uno pregunta por qué,
está siempre de por medio, por ejemplo, porque eso da plata, ¿sí? Porque así puedo trabajar de tal cosa. Y yo invito, aunque uno sí estudia, porque necesita también un sustento y aunque el cartón de la universidad, pues sí sirve para ponerlo en la hoja de vida y lo que se quiera, los invito, por ejemplo, a obstinarse en uno no estudia para trabajar, uno estudia para estudiar. Sí, para trabajar quiero decir trabajar en el sentido más eh, superficial y menos valioso de la palabra, lo que Federico en la primera cátedra hacía la distinción, empleo, ¿sí? Para asalariarse. Uno no estudia para eso, uno estudia para estudiar, ¿cierto? Y encontrar todos siempre estas actividades que hacemos porque al menos hasta donde alcanzamos a percibirlo son buenas en sí mismas, ¿sí? Uno no, eh, qué sé yo, uno no pinta para vender, así venda las pinturas, uno pinta para pintar porque es bueno pintar. Sí, y uno no hace poesía para que lo publiquen, así lo terminen publicando y qué bueno, y ojalá quien quiera ser poeta acá termine publicado y se vuelva famoso y les deseo los mejores éxitos, pero no es para eso que uno escribe poesía porque es bueno escribir poesía, ¿sí? Porque nos hace bien, eso es lo que quiere decir que sea bueno. Em, y eh, ya con lo que quisiera cerrar, llamando pues de esta reflexión más a considerar dentro de nuestras formas de filosofar y de elaborar nuestras propias eh, reflexiones, es volver también a los volver a los valores siempre suena como una cosa reaccionaria, y se perdieron los valores. Y bueno, sí, se perdieron los valores y eso no se recupera, ¿cierto? Los valores nunca vuelven, pero inventar valores sobre el recuerdo de que el mundo ha estado, ¿sí? De que hay otros, de que hacemos parte de algo más grande que nosotros. Eh, y les propongo muy directamente, ya esta es quizás la invitación teóricamente más puntual de esta cátedra, es volver a Marx, ¿cierto? Volver a Marx y Jacques Derrida lo propone de esta manera también en este libro de los espectros de Marx. Les recuerdo, es un libro en respuesta a la declaración del fin de la historia de Francis Fukuyama, a la que la filosofía se sumó masivamente, ¿sí? Toda la academia filosófica se sumó a esta idea de se acabó la historia y como denuncia Derrida se llenaron la boca de ese pan de apocalipsis sin fijarse en su sabor, sin fijarse en sus nutrientes. Eh, y Derrida dice siempre, será siempre un fallo no leer y releer y discutir a Marx. Es decir, también algunos otros y más allá de la lectura o la discusión de escuela, será cada vez más un fallo, una falta contra la responsabilidad teórica, filosófica, política, desde el momento en que la máquina de dogmas y los aparatos ideológicos marxistas, entre comillas, estados, partidos, células, sindicatos y otros lugares de producción doctrinal están en trance de desaparición, ya no tenemos excusa, solamente coartadas para desentendernos de esta responsabilidad. No habrá porvenir sin ello, no sin Marx, no hay porvenir sin Marx, sin la memoria y sin la herencia de Marx, en todo caso de un cierto Marx, de su genio, de al menos uno de sus espíritus. Pues esta será nuestra hipótesis o más bien nuestra toma de partido. Hay más de uno, debe haber más de uno. Muchas gracias. Muchas gracias a Jens. A continuación vamos a pasar al espacio de preguntas, pero antes vamos a dar un minuto para que todos terminen de redactar las preguntas o los comentarios que tengan acerca de la ponencia. 2 minutos.
Los que ya tengan redactada alguna pregunta o algún comentario, se pueden ir acercando, por favor, por la parte externa del escenario, para no pasar por enfrente. Bueno, ante todo, pues muchas gracias, Jens. Es una exposición como debe ser, provocadora. Eh, y Jens tiene clara conciencia de que el trabajo del filósofo es incómodo, porque es provocador. Y no sé si el silencio, la perplejidad de la falta de preguntas, tenga que ver algo con eso, con, con la incomodidad que nos provoca, que nos impone un discurso provocador. Y ya aprovechando el momento y el caso, quiero pues conversar con Jens sobre esta última provocación, literalmente, de volver a Marx. Para nadie es un misterio aquí que yo vengo de Marx, que nunca salí de Marx. Sin embargo, cuando oigo aquí hoy la provocación, volver a Marx, y a lo largo de la presentación de Jens, eh, me, me ponía yo a pensar, en realidad, aquí el gimnasio y toda la pedagogía libertaria, que tiene su raíz inicialmente en Marx, eh, no quedaría contenta, no quedaría completa si es volver a Marx. En el camino del gimnasio internacional, estos 25 años que estamos celebrando, bueno, y desde antes, desde el punto de partida, siempre fue Marx y Freud. Ni el uno, ni el otro, ni los dos, sino solo los dos, Marx y Freud. Pero ya en ese camino, eh, aquí con ustedes, con los estudiantes, no sé si Manuelita se acuerda cuando estaba en cuarto elemental, aquí descubrimos una faceta de Marx que en el, ¿cómo se dice? Sí, en el mainstream de los marxistas está muy opacada, que es Engels, es la dialéctica de la naturaleza, es el trabajo es la fuente de toda riqueza, es el concepto de trabajo más fuerte y más poderoso que desde que lo descubrimos aquí en el Gimnasio Internacional con los muchachos, lo descubrí yo, no lo descubrió el mundo,
¿sí? Entonces, quería simplemente plantear o contestar la provocación para que sigamos tejiendo. Muchas gracias, Jens. Gracias, Ernesto. Sí, sin duda que esa, esa sensación, ¿sí?, de que no basta es llamativa porque el mismo Marx como que la sospechaba, ¿cierto? Hay que recordar la anécdota cuando el cuñado de Marx, que vivía en Francia, le escribió contándole lo que estaban haciendo los marxistas en Francia. Pues lo que responde Marx es je ne suis pas marxiste, ¿cierto? Yo no soy marxista. Si eso es marxismo, entonces yo no soy marxista, ¿sí? Eh, y ciertamente yo creo que hay una faceta escondida en esa dialéctica entre Marx y Engels, ¿sí? Y en dejar de pensar a los dos juntos. Y yo creo que no solamente es la de la dialéctica de la naturaleza, que sí, que sin duda, y no solamente, sobre todo, no solamente la dialéctica de la naturaleza del trabajo humano, ¿sí? Y la construcción, constitución de la subjetividad humana a través de la intervención en la naturaleza que desarrollan ambos, sino por un lado de las implicaciones para la posibilidad del futuro y del porvenir humano que ya ellos intuían. Hoy en día, afortunadamente, filósofos como Jorge Richman y algunos otros están encontrando el ecologismo de Marx y Engels y tenían unas intuiciones sobre la ecología bien profundas y bien interesantes, y desde entonces ya bien eh, contestatarias de la productividad infinita que el capitalismo ha pretendido hacer. Y la otra parte es la importancia de es lo que he dicho un poco como los arcanos, las gestas culturales y las producciones literarias. Hay que pensar para Marx, pues a Marx le interesa Ricardo, ¿cierto? Porque está discutiendo con él, y a Adam Smith, pero quizás más que a Adam Smith y Ricardo, a Marx le interesa Shakespeare, ¿cierto? Y buena parte de su filosofía parte de eso. Y yo creo que eso es lo que encontraron en la teoría crítica los de la escuela de Frankfurt cuando emparejaron a Marx con Freud, también emparejados, que es que también Marx entiende el devenir de la historia como un cierto drama, ¿sí? Y a través de Shakespeare lo dramatiza y lo escenifica de una forma que luego cabe muy bien con el drama del inconsciente, ¿cierto? Con el drama del inconsciente de cada sujeto, eh, de la constitución de la persona de cada persona. Gracias, Ernesto. Buenos días. Bueno, pues ya tenemos planteado y creo que todos estamos de acuerdo en que el futuro no es olvidar las tecnologías. Pues tú ya lo mencionaste, tampoco volvernos ermitaños y dejar pues todo atrás, pero tampoco es dejar que pues o que nos gobiernen o que la producción siga así desenfrenada. Pero entonces, ¿cuál es la relación que debemos tener con las máquinas? Em, Manuel González Prada, en un discurso que dio a él diferentes sindicatos de Perú, lo invitaban a dar discursos el 1 de mayo de casi cada año, y de hecho es una colección muy hermosa de discursos, de los discursos que dio ante el Sindicato de Trabajadores de la Metalurgia de Perú, pero hay uno que es ante el Sindicato de Panaderos de Perú, que lo convocan particularmente porque ven amenazado su trabajo por unas nuevas máquinas que llegaron de Estados Unidos, por las cuales se iba a poder hacer cientos de veces más pan con cientos de veces menos fuerza de trabajo humana. Eh, y González Prada veía esto como una auténtica catástrofe, en realidad, para el mundo. Y acá pienso yo en lo que decía también, de lo peligrosa y lo soberbia que es eso que a veces decimos de los trabajos creativos, ¿cierto? Eh, y entonces González Prada habla de una fábula muy antigua de un poeta que se encuentra con un segador de cereal, y
el poeta le dice al segador como gracias a ti tenemos el pan y comemos y por eso tenemos fuerza y salimos a hacer cosas y recibimos el sol. Y el campesino muy lindo le responde como no, pero hoy gracias a ti alimentamos nuestros corazones y tal. González Prada más o menos es tajante en decir, no, ¿cuál? Pues hay ojos que no leen, pero estómagos que no coman no hay, ¿cierto? Y sin la llenura del estómago los ojos no pueden comer. Y eso no es tampoco nuevo en la filosofía. Aristóteles tiene muy claro, en la miseria no puede prosperar la sabiduría, ¿cierto? Y es necesario para hacer la mejor actividad humana, que para Aristóteles es la reflexión filosófica, la más elevada actividad humana, hay que tener el estómago lleno y un hogar, ¿cierto? Y un tejido social al que se pertenece. Lo que debemos hacer con las máquinas, yo pensaría que es más o menos muy sencilla, dominarlas, ¿sí? Devolverlas bajo el dominio del humano y no conceder eh, a fantasías apocalípticas, en realidad, que nos hacen empezar a considerarlas, ¿cierto? No fetichizarlas. En este momento, realmente hay muchos filósofos en el mundo ocupándose del problema de si es inmoral tratar mal a ChatGPT, ¿cierto? Eh, Devolverle su estatus de cosas. Un filósofo del que casi no hablé y que todos, por lo menos en el GIM, saben que es muy importante para mí, que es Kant. Kant habla de que las cosas hay que cuidarlas, ¿cierto? Pero no porque tengan ningún valor. Eso es, para Kant sí es un imperativo hipotético, está subordinado a otro fin que sí es el fin moral. Y Kant lo propone de una forma muy sencilla, es porque es habituar la propia vida a algo que le hace bien al alma, ¿sí? Algo que le hace bien a la propia voluntad. Cuidar las cosas es algo bueno, pero no porque tengan estatus moral, sino porque nos acostumbra para después, por ejemplo, cuidar a los otros, ¿sí? Yo creo que es eso, Cami, el concedernos donde cabe concedernos, que no es en la relación con los otros seres humanos, sino en la relación, ni en la relación con nuestros hermanos animales y con nuestra madre tierra, en la relación con las cosas de nuestro mundo cultural, hay que tratarlas como cosas. Gracias, Jens, por esa ponencia. Em, y yo me quedé pensando en este fetichismo porque yo también creo que estamos siendo muy fetichistas con ese asunto del fin del mundo, de que se acabó el planeta, de que esto se va a acabar, y la representación en videojuegos es muy, muy, muy diciente de ese fetiche que tenemos ahora con el cataclismo, pues la debacle de este planeta. Pero también lo pensaba y quería preguntarte tu opinión sobre si más bien en contraposición a este fetichismo del fin del mundo, uno podría empezar a concentrarse en el propio fin del mundo y en cómo hoy, cómo hoy te coge la muerte si te mueres, ¿cierto? Entonces, cómo hoy yo estoy, cómo es mi fin del mundo hoy, o cómo vivir pensando en que el fin del mundo es en la muerte y que la muerte es lo que nos iguala, una ley biológica que nos iguala, o sea, todo ser vivo se muere, y pensar en la muerte como em, este motor de una nueva forma de pensar y una nueva forma de habitar el planeta. Porque también me llama mucho la atención y creo que está relacionado con esto que digo de concentrarse en la propia muerte, cuando decías volver al ocio, ¿cierto? Que en términos un poco más, no sé, tal vez más cristológicos, cristianos, sería concentrarse en la propia santidad, ¿cierto? Como el ocio de la santidad. Y, y lo pensaba también porque, y creo que esta pregunta, esto que decías, alude a un montón de muchachos acá, y yo también como que lo digo constantemente, y es estudiar para qué, para trabajar, y trabajar para qué, para tener plata, y si llega la muerte, tienes plata, pero pues no tienes, estás vacío por dentro, ¿sí? Y entonces creas tu empresa,
estudias una cosa que da mucho dinero, tienes mucho dinero y si no estás concentrado en tu propio ocio, pues en la propia santidad, pues entonces estás vacío y así te coge el fin del mundo. Un poco como estamos representando el fin del mundo del planeta, ¿sí? Con un montón de plata, un montón de industrias, un montón de producción, un crecimiento desbordado y pues hay una guerra en este momento, hay dos guerras en este momento que uno diría pues que tienen proporciones mundiales, ¿cierto? Entonces hay dos guerras y detrás de esa guerra además hay mucho dinero. Es que la guerra también es un negocio muy, muy redondo, como se dice coloquialmente, y esa gente también tiene mucho dinero y entonces es un planeta con mucho dinero, donde hay mucho dinero por ahí, pero no hay eh, lo que uno llamaría un mundo mejor. Pues es que eh, el mundo también se ha acabado para un montón de gente en estos días a causa de esta guerra en Medio Oriente, o este conflicto en Medio Oriente, para ser más precisos. Y detrás de esa guerra hay personas cuyo fin es hacer dinero, vivir bien a causa de la fabricación de armas, ¿sí? ¿Y cuál es el ocio de esa persona que tiene una empresa de fabricación de armas, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo lo coge a esa persona? ¿Cómo coge a esa persona el fin del mundo, por ejemplo? En contraposición al fin del mundo que le llegó a la persona que fue asesinada con un arma que está fabricada por él. Entonces, como que si en contraposición de es que el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, porque además el mundo no se va a acabar y estamos justamente en un mundo posapocalíptico, si se quiere, si pensamos que hace 65 millones de años hubo una extinción masiva en donde casi todo se murió, pero hoy es un mundo posapocalíptico y seguramente habrá muchos mundos posapocalípticos, pero no sé si en este lo que hay que hacer es concentrarse de nuevo en el propio ocio que es la santidad. Gracias, Esteban, por esa difícil intervención. Pero, a ver, voy a empezar por lo más fácil, que yo cambiaría de cierta manera el tiempo verbal de estamos fetichizando el fin del mundo, porque no es un gesto nuevo en la filosofía, ¿sí? En República, ¿sí? En República estamos hablando de un libro de hace 2500 años, en República como la condición inicial que desencadena después la existencia de Calípolis, ¿sí? Eh, Platón, en voz de Sócrates, pone un cataclismo, ¿sí? Él de hecho considera que lo necesario para Calípolis es primero que se acabe todo esto tan horrible que hicimos, ¿sí? Todo esto tan lejos de Calípolis que hicimos. Entonces no es demasiado novedoso ese pensamiento en filosofía. Y por otra parte, sí es característica, sobre todo del pensamiento moderno y sobre todo después de Descartes y de Montaigne, esa concentración, ¿sí? En la propia finitud. Y ese hacer de la vida en su inmanencia, sin la recompensa de la vida después, sin la promesa de una vida futura, que además es medio terrible porque es como que esa sí es la vida de verdad, ¿cierto? Cuando se piensa en ese sentido, eh, sí ha existido esas reflexiones. Lo que yo creo es que hay una deriva muy probable, muy peligrosa y de la que es muy difícil cuidarse por el hecho de que si cada uno está encerrado en sí mismo, irreconciliablemente encerrado dentro de sí mismo, es reivindicar entonces una ética egoísta, ¿sí? Es muy posible derivar hacia allá. Em, yo creo que sí es cierto que cada uno debe observar su propia vida, ¿cierto? Y eso también es una lección muy antigua. La lección primera de Sócrates es que una vida no reflexionada, una vida no autoobservada, es una vida que no vale la pena vivir, ¿sí? Y yo pienso en estas figuras, ¿cierto? Y pienso esto se lo he dicho muchas veces a mis estudiantes, pienso en un Elon Musk, sí, y pienso en un Jeff Bezos y pienso en un Mark Zuckerberg, y a mí no se me puede ocurrir una existencia humana más infeliz que esa. Incluso pues será por el prejuicio con el que uno ya va, pero ver sus entrevistas, ver sus declaraciones son cosas vaciadas de subjetividad, se vaciaron de subjetividad y podemos estar seguros de que nunca se han pasado un solo día de su vida observando, ¿sí?
su ocio, lo que has llamado su ocio, su santidad, que me parece una forma muy bella de llamar al asunto del ocio. Entonces yo creo que sí, es como incomodarnos, pero con la precaución de que es muy fácil derivar hacia el solipsismo, es muy fácil derivar hacia hacia el egoísmo, ¿cierto? Esa es lo que hemos llamado acá tanto la tal tendencia al mal. El mal es el egoísmo, ¿sí? La encerrada en uno. Bueno, nuevamente muchas gracias por la ponencia, estuvo muy interesante. A mí me quedó una duda, o digamos que lo que más complejo me pareció, que he estado todo este rato elaborando para intentar responderlo, pero me parece muy complejo, entonces lo traigo aquí, es esa afirmación de que el símbolo no está en el mundo, sino en las interacciones. Y finalmente, lo que está sucediendo ahora con las inteligencias artificiales, que es una forma de tecnología distinta, un poco distinta a la que ha existido desde siempre, lo que está cambiando son las interacciones. Y entonces ahí está como el nudito del problema. Em, la duda que yo tengo, lo que me pude a pensar fue en ese cambio de interacciones, es que puede entenderse en varios sentidos. Puede ser el ensimismamiento de la persona que está frente a la máquina y que lo tiene como interlocutor, pues que además pues, es algo que genera automáticamente, bueno. O también lo que se ha venido hablando desde tanto tiempo, desde que empezó el proceso de globalización, de que entonces ya las inteligencias artificiales y las tecnologías crean una comunidad o unas comunidades, no sé si las creen, que no dependen ya del territorio, del espacio que se habita, que había sido, digamos, lo primordial en todas las comunidades. Entonces, en lo que estaba pensando precisamente era, bueno, en qué cambia pues en qué cambia y cuál es la preponderancia del símbolo, de ese símbolo que es el que está cambiando pues en las comunidades, en la cultura. ¿Qué es lo que está pasando con ese símbolo en esa interacción tan extraña que se está dando con las inteligencias artificiales? Gracias, Marce. En la presentación que hacían los muchachos de mi perfil, el primer filósofo que mencionaban, que tengo como la guía realmente que ha conducido, con el que he conducido mi pensamiento desde que me ha interesado estudiar filosofía, es Nietzsche, a quien no mencioné en absoluto en la ponencia, ¿sí? Y recurro a él porque yo creo que esto que podríamos llamar una época de crisis, ¿sí? Una época de ruptura, una época de enrarecimiento, y en ese sentido una época de crisis de valores, lo que está ocurriendo es lo que él llamaba la transvaloración de los valores, ¿cierto? En los cambios de regímenes, Nietzsche no era muy buen historiador, la verdad, eh, pero sí tenía unas intuiciones poderosas, incluso sin haber leído a Marx, hay unas coincidencias muy llamativas. Eh, Él habla de que es un momento de inversión, ¿sí? Lo que era bueno se vuelve malo y lo que era malo se vuelve bueno. Lo que pasó cuando se cayó el Imperio Romano es que todo lo que era malo, la obediencia, la sumisión, todos los valores cristianos, que para un romano tenían que parecer la cosa más patética del mundo, pues se vuelven los buenos, y en cambio que la valentía, la fuerza, ¿sí? La obstinación se vuelven lo malo. Yo creo que hay una inversión en los valores de los símbolos en este momento, en cómo valoramos y le damos lugar en nuestras formas de constituirnos a los símbolos. Ahorita hacía una pequeña referencia a ello. Hoy en día lo que producimos, ¿sí? Los productos humanos más simbólicamente cargados, ya no los llamamos pintura, ¿sí? Ya no los llamamos música, ya no los llamamos sonata o soneto o décima o novela, sino contenido, ¿sí? Y yo creo que en ese olvido es que se concentra de cierta manera la desintegración de los tejidos sociales que conocíamos, porque, o lo considero así, porque mantengo mucho la convicción de que de cierta forma no, la forma es el contenido. Yo me atrevería incluso a avanzar hasta decir que realmente el contenido no existe, ¿sí?
en la consecuencia última, en los símbolos, en los signos, el contenido en realidad no está. ¿Sí? Lo que está es unas interacciones que una forma produce. Y entonces que hayamos invertido el valor, ¿sí? Que hayamos olvidado la descripción de la forma y el cuidado de la forma, creo yo que es como uno de los puntales, uno de los clavos de la cruz en la que nos estamos crucificando, encerrando y entrando en unas comunidades que son falsas comunidades, porque eso es lo que yo creería. Se me dificulta mucho la relación con el tema del territorio, porque si bien es cierto que históricamente será muy significativo que las constituciones de comunidades humanas se den en espacios de interacción que no tienen sustento material, ¿cierto? Que no son una tierra, que no son un límite concreto y material que hayamos definido, es significativo. Pero yo creo que quizás no tanto para explicar por qué se desintegra eh, el significado del hacer comunidad y de tener sociedad. Em, pero eso se me dificulta un poco más. Yo creo que no es tanto que se haya virtualizado el espacio simbólico para la interacción de los seres humanos, sino que en esa virtualización eh, de, desaprovechamos y invertimos el valor de las cosas y entonces ya en ese espacio, a ese espacio le tocó ser el de el del egoísmo recalcitrante y al parecer irreconciliable. Muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por tu ponencia. Fue muy interesante o ha sido muy interesante. Y vengo con esta reflexión y con una pregunta al final. Desde el contexto que nos correspondió vivir y hablar de conceptos del fin del mundo, ¿cuántos fines del mundo hemos vivido? Se ha hablado del fin del mundo en el 2000 con el cambio de siglo y de milenio. En el 2006, con los conceptos de la numerología, de que numerológicamente se iba a acabar el mundo cuando se daba el 666. Retomémonos a los mayas en el 2012, que en el calendario maya iba hasta el 2012 y que en el 2012 se iba a acabar el mundo con su línea de tiempo. Y de forma un poco más contemporánea, desde el 2020 con la pandemia, deseamos plantearnos cómo ese fin del mundo se sigue transformando y de cierta forma esas transformaciones nos han ido construyendo como esta sociedad. De ahí parto a la pregunta de qué forma estos jóvenes pueden dimensionar ese fin de mundo o de sus propios mundos desde estos cambios transformadores de la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo insistiría en la obstinación y creo no es insignificante el hecho de que esté hablando con adolescentes de esa obstinación, porque es también el momento propicio, el momento para aprovechar, pues cuando uno es adolescente, ser adolescente más o menos es ser obstinación pura, dura, cruda, irrompible, ¿cierto? Y yo creo que darle sentido eh, a esa obstinación puede funcionar. Yo creo que eh, buscar también estos espacios de fuga que no están sometidos a la utilidad es muy importante y muy fácil de que se le vaya a uno de las manos en la adolescencia reivindicar el valor del ocio, ¿sí? Que acá hemos dicho de varias y de diversas maneras, hemos dicho el ocio es el verdadero trabajo. En realidad, el trabajo, si es algo, es el trabajo ocioso. Y yo creo que buscar ese valor pues será imposible porque vivimos en un mundo capitalista, ¿cierto? Eh, y ninguno por sí solo va a poder desprenderse de ese mundo. Entonces sí, tendremos que tener empleo, tendremos que hacer
cosas para el sustento, pero buscar hacer la vida tan ociosa como sea posible es muy importante. Y yo creo que de todas formas imaginar en cuanto que es una actividad del ánimo parecida a recordar y a rememorar, ¿cierto? Cuando imaginamos que el mundo puede y debe ser mejor, que el mundo debe ser mejor, también pensamos en los momentos de la historia que nos han dado constancia, en las personas de la historia, en los productos de la historia que nos han dado constancia de lo bueno que puede ser el mundo. Y la experiencia del cambio y de la transformación es muy importante allí. Úrsula K. Le Guin, ella en uno de sus ensayos, cierra uno de sus ensayos muy maravillosamente diciendo: vivimos en el capitalismo, sí, y nos parece indestructible también, pero también les parecían indestructibles los imperios a los gobernados por los emperadores, y también les parecían indestructibles los amos a los esclavos. Sí, también muchas veces el mundo pareció imposible de transformar para mejor, y hay que hacer esa fuerza. Si no nos imaginamos cómo es el mundo postcapitalista, es muy difícil, está muy lejos de nuestra imaginación. Más fácil nos imaginamos el fin del mundo, del todo, ¿cierto? Pero en esa indeterminación, recordar, sí, obstinarse en que se puede transformar, en que nuestras voluntades todavía tienen alguna significación, pues yo creo que es un poquito por ahí que se puede responder ante el panorama desolador de la, pues lo que hemos dicho, de nuestra crisis ecológica y de nuestra crisis cultural, que se explica de tantas formas distintas. Buenos días. Digamos que mi intervención va, bueno, mi pregunta va encaminada hacia las últimas dos intervenciones. Ahorita decías que cómo podemos darle sentido a la crisis de la realidad que conocemos que estamos viviendo y dirigir nuestra voluntad hacia propósitos que reivindiquen el valor que nos estamos dando. Entonces, como que quería ahondar un poco más en esa pregunta y cómo podemos, pues, hacia qué fines debemos y queremos dirigirnos y cómo reivindicamos nuestro valor teniendo en cuenta el valor que se le está dando a las máquinas, a las inteligencias artificiales y como a esa pérdida de humanidad que mencionabas ahorita, o sea, cómo podemos reivindicar nuestro valor. Y ya, eso era. Gracias, Sofía. Sobre los fines hacia los cuales podemos conducir nuestra voluntad y que valga la pena conducir nuestra voluntad, yo soy radicalmente kantiano en lo que él plantea. Kant en la Metafísica de las Costumbres, que es un libro, por cierto, mucho más hermoso de leer, al menos de prosa, que la Fundamentación, que es tan impenetrable. Él se lanza a explorar, bueno, ¿y qué es un fin? Y lo describe, ¿cierto? Una representación hacia la que la voluntad se puede dirigir. Y qué es entonces, porque acá no le importa mucho qué es un fin en general, sino cuáles son los fines que al mismo tiempo que fines son deberes, ¿sí? ¿Qué fines deben conducir nuestra voluntad? Y él se lanza a explorar eso, a someter al juicio como al molde, al modelo del imperativo categórico esta pregunta y encuentra dos. Sí, Kant dice, fines que sean al mismo tiempo deberes, hay dos y nada más que dos. ¿Sí? La felicidad ajena y la perfección propia. Y la propia perfección. La felicidad ajena y no la felicidad propia, porque ya está, ahí vale aclarar que Kant no tiene un concepto muy complejo de felicidad. ¿Sí? Él por felicidad está queriendo decir contento, satisfacción, tranquilidad, una vida no invadida por sufrimientos. Pero entonces dice, la felicidad ajena, porque para la felicidad propia, pues ya la naturaleza me entregó inclinado a buscar mi propia satisfacción, ¿cierto? A buscar egoístamente mi propia satisfacción. En cambio, para buscar la felicidad de otros, ¿sí? La felicidad que no es mía, tengo que hacer un esfuerzo, y para Kant es muy importante siempre eso, los actos morales
son siempre libres, o sea, autocoaccionados, ¿sí? Te tienes que obligar a una cosa que por instinto o por hábito no te va a salir normalmente. Y la perfección propia, porque es la única perfección, más bien el perfeccionamiento, sí, el crecimiento y el desarrollo moral, la perfección propia, porque es la única perfección de la que te puedes hacer cargo, ¿cierto? Piensa, por ejemplo, en una cosa, Sofi, que a tus maestros tenemos como una regla y como un fundamento teórico de nuestro oficio. El aprendizaje crece de adentro hacia afuera, ¿cierto? En realidad, cuando un maestro te enseña, ¿sí? Lo que está pasando no te lo está haciendo el maestro, está, claro, diseñando un espacio, ¿sí? Diseñando unas formas de interacción en las que puede prosperar tu conocimiento, ¿sí? Y entonces, para Kant, por eso es que la perfección propia es el otro fin que debe ser un deber, porque además también te tienes que obligar a eso, ¿sí? Recuerden la pregunta, la respuesta a la pregunta que es la ilustración. Ser menor de edad es muy cómodo. Dejar que el libro piense por mí es muy cómodo. Dejar que el médico decida mi dieta es muy cómodo. Es mucho más cómodo que pensar por mí mismo, que decidir mi propia dieta, que conducir mi propia vida. Yo creo que por ahí es el asunto. Y es complicado porque es entonces buscar cierta cosa que es incómoda, pero que es más satisfactoria que la comodidad, que la molicie de, de que las cosas marchen sin racionalidad alguna y ya. Bueno, muchas gracias a los que hicieron sus preguntas y sobre todo a Jens por esta muy hermosa exposición.